Holas. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a mi primer video del canal. Me presento, mi nombre es Valesca y soy chilena. Vivo en una localidad rural, o sea, en pleno campo, en la región de Los Ríos. Y estoy casada hace como 26 años, tengo una hija de 25, tengo 2 perros, los miro porque andan por aquí, así que siempre los voy a nombrar, al Loki y a la Mila, son adoptados. Y bueno, empecé con el tema de las manualidades hace muchos años cuando estaba embarazada, con este afán de querer tejerle la ropita a mi hija. Una compañera de trabajo de ese entonces me enseñó a tejer y desde ahí no paré de hacer manualidades. Después que nació mi hija, a mí me dio depresión postparto, así que tuve licencia bastante tiempo y en ese transcurso para un poquito aliviar este tema de la depresión, tomé unos talleres, entre ellos de ganchillo, y aprendí ahí, y ahí conocí, digamos, la técnica del crochet. Pero no existían los muñecos tejidos, sino más bien hice pañitos, incluso cenefa. De hecho, creo que tengo por ahí algún paño que todavía me queda de esa época. Cuando lo encuentre, porque estoy segura que debe estar todavía embalado, se los voy a mostrar. Bueno, cuando ya pasó esto de la depresión, yo tuve que volver a trabajar y bueno, y yo ya de ahí ya no retomé el tema mucho de las manualidades, lo hacía de vez en cuando como algo como hobby. La verdad que ya no me quedaba tampoco mucho tiempo entre el trabajo, los cuidados de mi hija. La verdad que era muy poquito lo que yo hacía. Pero hubo un periodo muy complicado y difícil en mi vida, en nuestro hogar, nuestra familia, digamos, en que mi hija se enfermó y le dio una depresión muy severa, y eso gatilló a que fuera diagnosticada, digamos, con una enfermedad que es el trastorno bipolar. Mi hija tiene trastorno bipolar, que es una enfermedad del trastorno del ánimo, y también tiene borderline, que es un trastorno de la personalidad, y tiene cierto autismo. Entonces, en esa época en que a mi hija le diagnosticaron esta enfermedad, yo tuve que dejar automáticamente mi trabajo y lógicamente dedicarle el tiempo que ella necesitara. Cuando ella fue diagnosticada, lógicamente estaba en un periodo con una depresión severa, una depresión que la tuvo años, yo digo unos 3 o 4 años quizás, porque en un principio era muy difícil llegar a un diagnóstico concreto, digamos, porque las enfermedades mentales, los síntomas se parecen mucho uno del otro. Entonces, llegar a un diagnóstico tan certero es complicado. Por lo tanto, por eso nos costó mucho que incluso los medicamentos hicieran efecto en ella, que el litio, que es un medicamento que regula el estado del ánimo, se encontrara la dosis exacta para que ella empezara a sentirse mejor. Cuando ella efectivamente empieza a sentirse mejor, yo ya no estaba trabajando, yo necesitaba empezar a hacer algo, también un poco generar recursos y a la vez también sopesar un poquitito esto, que en el fondo igual es súper fuerte llevar mentalmente, física y mentalmente. Así que como yo estuve todo este tiempo en la casa, de vez en cuando hacía un par de cosas para un poquito distraerme, pero yo necesitaba aquello que yo había aprendido, empezar a ver de qué manera yo podía empezar a generar dinero. Fue así que tenía una vecina que me propuso que si yo hacía cosas, ella me las podía vender en una feria. Y así fue como empezamos a crear, digamos, este pequeño modelo de negocio, sin estar formalizada aún, sino que yo iba, digamos, con tasación a la feria. Y una vez que ya mi hija se empezó a sentir un poco mejor, yo ya pude tener un poquito más libertad para ir yo misma a las ferias. Fue así como me di a conocer, digamos, con mi trabajo.
Yo hice muchas cosas, aprendí muchas técnicas en este, digamos, periodo en que necesitaba un poquito distraerme y también generar recursos. Hice muchos talleres y eso me logró tener un poquito más de experiencia en varias áreas. Por lo tanto, hubo un periodo en que yo me dediqué no solamente a ir a las ferias, sino que también a dar clases tanto de pintura country, pasé después de la pintura a la porcelana en frío, y también como ya en una época ya había aprendido a coser, empecé a hacer muñecos de trapo. Hoy en día me dedico a dar clases virtuales de muñecos de trapo, por lo tanto incluso muchas veces voy a hablar de los amigurumis y quizás hable en vez de muñecos de tejidos, diga muñecos de trapo, así que les pido mil disculpas. Y bueno, también si aquellas que tejen igual les gusta la costura, en especial los muñequitos de trapo, quieren seguirme, les dejo aquí mi otro canal de YouTube donde enseño también tutoriales de muñecos de trapo. Y bueno, ¿cómo llegué a los amigurumis? En esta época en que yo iba a la feria, conocí a conocí a mucha gente, pero conocí a una chica que hacía amigurumis. Y ahí fue así como me encantaron estos muñequitos tejidos, así que le pedí que me enseñara a tejer. Tejí un par de cosas, aquí les voy a mostrar una feria donde llevé un par de cosas muy poquitas tejidas. No les miento que diseños tejí de cada uno quizás 6 o 10, no sé, pero fueron pocos diseños, sino que los hice más repetitivos, o sea, trabajando en serio. Y no conocí muchas técnicas, sino que hice cosas básicas de tejido. Ya después, en este ir y venir del ganchillo, porque recuerden que yo ya estaba dando clases de porcelana en frío, estaba dando clases también de muñecos de trapo, es que yo estos muñecos los tejí de vez en cuando, o sea, no era algo como parte de algo que estuviera enseñando o yendo a vender muy masivamente, sino que los colocaba entre medio de mis muñecos de costura o de mis muñequitos de porcelana en frío. Ahí estaban algunas cositas hechas a tejido. Y bueno, después yo dejé todo este tema del tejido, cambié al vellón un poquitito y fue lo último que estuve trabajando antes de venirme de Punta Arena a Valdivia. Estuve haciendo algunos trabajos, aquí les voy a dejar algunos trabajos de vellón, que es la técnica del agujado, del fieltro. Y bueno, llegué a Valdivia y entré a una agrupación. A la agrupación entré con mis muñecos de costura, pero estuve un año y luego vino la pandemia. ¿Y qué pasó? Que me encontré la disyuntiva de que no quería coser porque ya había igual cosido mucho. Yo la verdad que reconozco que en ese momento yo no daba clases porque había llegado hacía muy poco a Valdivia, por lo tanto a mí no me conocía y más encima aquí estando en una zona rural, aquí era muy difícil el acceso para que alguien viniera a tomar cursos o clases. Así que no quería seguir con el tema de los muñecos de trapo, quería hacer algo distinto y como yo ya había incursionado un poquitito en este tema de los amigurumis, yo me había quedado con muchas lanas de la época en que incluso yo había tejido algunas cosas a mi hija, yo me había quedado con muchas lanas. Entonces tenía un staff en mi bodega que quería desocupar y la cosa es que dije, ¿qué hago? Voy a empezar a tejer, pero no pensé en ese momento en hacer muñecos tejidos, sino que dije, voy a tejer unos guantes, me voy a tejer un gorro, quizás un cuello. Le tejí una bufanda a mi marido, también tejí unos cintillos y tejí ese tipo de cosas, pero buscando tutoriales en YouTube sobre tejido. YouTube me empezó a sugerir algunos tutoriales de muñecos tejidos y fue así como una cosa llevó a la otra. En esa época no existía acá la tienda Revés Derecho, que es la que vende los hilos para los muñecos amigurumi. O sea, no es la única tienda, pero no conocía otra. Así que mandé a pedir varios hilos a Revés Derecho, a la empresa de Santiago, para aprovechar el fletito en la época de la pandemia. Aproveché a comprar muchos. Así que
tejí bastantes muñequitos. En esa época sí tejí bastantes muñecos a ganchillo, pero no era algo que me estuviera generando dinero, y la verdad es que ya empezaba a sentirse la necesidad de empezar a hacer algo que generara dinero. Así que me di cuenta que había gente que estaba dando clases virtuales, y con una amiga se nos ocurrió asociarnos. Yo no tenía la personalidad para dar clases, aunque ustedes no lo crean. Y la verdad es que ella empezó mostrando su rostro, enseñando, y yo diseñando detrás de cámara muñecos de trapo. Así que yo le daba las clases a ella y ella las enseñaba virtual. Y bueno, llegó un momento en que a mí me estaba complicando el tema por horario de seguir con este cuento de enseñarle, porque el proceso era mucho más largo si yo me atrevía sola a dar la clase, porque yo, aparte de diseñarlo, tenía que enseñarle después a ella, tomarme el tiempo para darle la clase a ella, para que ella pudiera dar la clase después en vivo. Así que decidimos separarnos, seguimos siendo amigas hasta el día de hoy, y yo decidí hacerme el ánimo de dar las clases virtuales. Así que empecé con clases en vivo en plena pandemia por Facebook, y una cosa después llevó a la otra, porque después de las clases en vivo creé este modelo de negocio de los muñecos de trapo. Es actualmente mi negocio, ya estoy legalizada. De hecho, mi marca, mi firma como Retacitos de Encanto, que es digamos, mi modelo de negocio con los muñecos de trapo y las clases virtuales, ya está incluso patentado legalmente. Y tengo ya mi canal de YouTube, ya la gente me conoce, las que me siguen ya o han llegado aquí incluso a ver este video, de seguirme por otras redes sociales a través de los muñecos de trapo, y que también aman los amigurumis. Conocen un poquito mi trayectoria, todo lo que he logrado en tan poquito tiempo, digamos, porque si bien es cierto, yo llevo años haciendo muñecos de trapo en estas idas y vueltas, pero como negocio tal, lo empecé en plena pandemia. Entonces, ¿qué hago yo aquí en este canal y de amigurumis? Que no tiene que ver con los muñecos de trapos. Pero debo reconocer que los amigurumis me atraen. Me atraen, y siempre voy y vengo en este cuento de los amigurumis. He querido empezar este canal como si estuviera empezando de cero. Con el ganchillo, sin esta experiencia previa que ya les he contado, sino que vayamos de la par conmigo, porque yo no soy experta, me falta mucho por aprender. Me propuse este año 2025 es, digamos, volverme experta en amigurumis. Y una forma de hacerlo es tejiendo amigurumis. Bueno, entonces, es por eso que he abierto, digamos, este canal. Así que les dejo la invitación, si les gusta este tipo de contenido, tipo blog, para que se suscriban, y yo les voy a ir contando mi experiencia con cada uno de los muñecos que vaya tejiendo. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.